Buenos días, doctora. Nuestro grupo está conformado por Alexis Albia, por María José, por Paul Nicolás López Sánchez, Milton Alcides, Tuyapanta, Roberto Tomás Flores y María José Velasco Villacrés. Nosotros somos el grupo número 5 y hoy le vamos a hablar sobre la evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales y su indicencia en los derechos humanos. Ahora le voy a dar un resumen. La evasión fiscal por parte de empresas multinacionales es que la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales es un problema crítico que requiere una respuesta global y urgente. Es necesario que las empresas multinacionales asuman su responsabilidad y contribuyan al bienestar de las sociedades en las que operan. Ahora les voy a dar la introducción. Se puede indicar que las empresas multinacionales juegan un papel crucial en las economías globales. Sin embargo, también han desarrollado prácticas fiscales cuestionables para minimizar sus obligaciones tributarias. El impacto de la evasión fiscal representa un desafío económico significativo. Tiene profundas repercusiones sociales y éticas. Reduce la capacidad de los estados para cumplir con sus responsabilidades hacia sus ciudadanos. Justicia fiscal y derechos humanos. La justicia fiscal es esencial para garantizar el acceso equitativo a recursos y servicios públicos. La evasión fiscal exacerba las desigualdades económicas y limita la inversión en áreas críticas como la educación, la salud y la infraestructura. El impacto de los países en desarrollo. La evasión fiscal afecta desproporcionalmente a los países en desarrollo. Los recursos fiscales son limitados y las necesidades sociales son inmensas. A continuación, mi compañero Alexis. Buenas tardes, doctora. Voy a hablar sobre el problema. ¿De qué manera la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales en Ecuador afecta el ejercicio de los derechos humanos y qué medidas jurídicas, normativas y políticas pueden implementarse para fortalecer la doctrina del derecho ecuatoriano? A su vez, garantizar la justicia fiscal y la social. Evasión fiscal y sus impactos. La evasión fiscal por parte de empresas multinacionales es un desafío crítico para los estados. Situación del Ecuador. La evasión fiscal es un problema grave en Ecuador debido a la insuficiencia de mecanismos efectivos para controlar y sancionar estas prácticas. El impacto en los derechos humanos. La disminución de recursos públicos, consecuencia de evasión fiscal, restringe la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de derecho. Objetivos. Objetivo general. Elaborar un documento de análisis crítico respecto a la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales, identificando la incidencia en el ejercicio de los derechos humanos como un aporte a la doctrina del derecho ecuatoriano. Objetivo específico. Es analizar las principales estrategias y mecanismos utilizados por las empresas multinacionales para evadir impuestos en Ecuador, identificando sus implicaciones económicas y sociales. Examinar el impacto de la evasión fiscal en el ejercicio de los derechos humanos con énfasis en derechos económicos, sociales y culturales en el contexto ecuatoriano. Evaluar el marco normativo y las políticas públicas existentes en Ecuador para prevenir y sancionar la evasión fiscal, destacando sus fortalezas y sus debilidades. A continuación, el compañero Nicolás. Bueno, buenas tardes, Doc. A continuación voy a darle lo que es el marco teórico. En este caso, la introducción a la evasión fiscal se refiere a la evasión fiscal, a la práctica de evitar el cumplimiento de obligaciones tributarias mediante acciones ilegales o mecanismos no declarados. En el caso de las empresas multinacionales, estas actividades suelen incluir técnicas como
la subdeclaración de ingresos, el uso de paraísos fiscales y la manipulación de precios de transferencia. Como segundo punto, tenemos el impacto de la evasión fiscal en la economía. La evasión fiscal realizada para empresas multinacionales genera una pérdida considerable de los ingresos públicos. Según la CEPAL, en 2018, América Latina pierde aproximadamente el 6,1 de su Producto Interno Bruto anualmente debido a la evasión tributaria, lo que limita significativamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Como tercer punto, la relación entre la evasión fiscal y los derechos humanos. El nexo entre la evasión fiscal y los derechos humanos radica en la función redistributiva del sistema tributario. En Ecuador, la Constitución del 2008 establece al Estado como garante de derechos humanos y promueve la justicia social. Sin embargo, las prácticas de evasión fiscal realizadas por empresas multinacionales erosionan la base tributaria del país, afectando directamente la capacidad estatal de cumplir esas disposiciones constitucionales. Como doctrina del derecho ecuatoriano y justicia fiscal, el marco jurídico ecuatoriano, respaldado por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce la relación entre los derechos humanos y los recursos fiscales. Por otro lado, organismos internacionales como la OCDE han promovido iniciativas como el Plan de Acción BEPS, Base de Erosión and Profit Shifting, para abordar las brechas legales que permiten la evasión fiscal. A continuación, mi compañero, muchas gracias. Continuando con el marco teórico, las políticas públicas y propuestas de solución. El diseño de políticas públicas efectivas es esencial para enfrentar la evasión fiscal de multinacionales. La evasión fiscal por parte de empresas multinacionales constituyen no solo un problema económico, sino también una amenaza a los derechos humanos y la equidad social. Abordar esta problemática requiere un enfoque integral que combine con medidas legales, políticas y sociales. Estas que contribuyan así al fortalecimiento de la doctrina del derecho ecuatoriano y al bienestar colectivo, como lo plantea Subman. La lucha contra la evasión fiscal no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo moral y político. Estas políticas deben incluir lo que es la reforma al marco normativo tributario, el fortalecimiento de las instituciones y la educación y concienciación. Como metodología, en este caso tenemos el diseño de la investigación. El presente estudio tiene un enfoque investigativo sustentando en una metodología mixta que combina el análisis cualitativo y cuantitativo. Según Creswell, este enfoque permite integrar la interpretación de datos numéricos con la comprensión profunda de contextos sociales y normativos, siendo ideal para un problema complejo con la evasión fiscal y su impacto en los derechos humanos. Como modalidad tenemos que la investigación se desarrollará bajo la modalidad documental y de campo. Se realizará un análisis documental de normas nacionales e internacionales, así como informes de instituciones como la OCDE y la CEPAL. Además, se llevará a cabo encuestas dirigidas a personas de la cotidianidad, enfocándose en su percepción sobre la justicia fiscal y el impacto de la evasión en los servicios públicos. Como instrumentos de investigación tenemos que ser el principal una encuesta diseñada para recopilar información cuantitativa sobre las percepciones de la ciudadanía. Las preguntas han sido formuladas para evaluar el conocimiento de la experiencia personal y las opiniones sobre la evasión fiscal y sus consecuencias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctora. Voy a hablar acerca de la encuesta que hemos planteado unas preguntas acerca de nuestro tema. La primera pregunta tenemos, ¿considera que la evasión fiscal por parte de las empresas multinacionales afectan negativamente los servicios públicos en su comunidad? Ahí tenemos dos opciones, entre sí o no. Como otra pregunta tenemos, en su país, ¿qué tan efectiva es la legislación ecuatoriana actual para combatir la evasión fiscal? Tenemos también cuatro opciones, muy efectiva, moderadamente efectiva, poco efectiva, ineficiente.
También como otra pregunta tenemos, ¿la evasión fiscal por parte de empresas multinacionales es un problema global? Tenemos dos opciones, asimismo, entre sí o no. Eh, Siguiendo también tenemos lo que es la otra pregunta. En este caso, la evasión fiscal reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos esenciales como educación y salud. Tenemos dos opciones entre verdadero y falso. La otra pregunta, ¿la cooperación internacional es necesaria para combatir la evasión fiscal? También tenemos dos opciones entre verdadero y falso. La evasión fiscal aumenta la desigualdad económica y social. Tenemos dos opciones igual entre verdadero y falso. La otra pregunta sería, ¿la educación fiscal es fundamental para combatir la evasión fiscal? También tenemos como opciones verdadero o falso. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Yo les voy a dar sobre las medidas que debería implementar el gobierno para reducir la evasión fiscal. En este caso, tenemos algunos objetivos de los cuales debemos escoger, como por ejemplo, tenemos entre reformas tributarias, mayor cooperación internacional y sanciones más severas y educación fiscal, entre otras. En este caso, tendríamos que escoger la respuesta correcta. También tenemos por otro punto una pregunta que dice, ¿cree que las empresas multinacionales deberían pagar más impuestos en Ecuador para contribuir el desarrollo del país? En este caso, la opción sería sí o no. Y por último, tenemos la evasión fiscal por partes de empresas multinacionales. ¿Es un problema exclusivo para el país en desarrollo? Igualmente tenemos verdadero o falso. También tenemos lo que es el análisis de interpretación de los resultados. En este caso, después de todo nuestro análisis, hemos dado las siguientes formas que son, tras la aplicación de las encuestas sobre las percepciones ciudadanas respecto a la evasión fiscal y su impacto en los derechos humanos y los servicios públicos, se han obtenido los siguientes resultados. Por ejemplo, tenemos el impacto de la evasión fiscal en los servicios públicos, que en este caso salió un alto porcentaje de la encuesta considerando que la evasión fiscal afecta negativamente los servicios públicos. Por otro lado, también tenemos la eficacia de la legislación ecuatoriana, que dice que la mayoría de los encuestados consideran que la legislación ecuatoriana es poco efectivo para combatir la evasión fiscal. Y por último, tenemos relación entre la evasión fiscal y desigualdad económica. En este punto, también podemos observar que es un alto porcentaje de encuestas. Esto es de acuerdo con una evasión fiscal perspectiva de la desigualdad económica. Y también tenemos las medidas sugeridas para reducir la evasión fiscal. En este caso hemos determinado que son las reformas tributarias. Y por último tenemos la disposición y participación en iniciativas de justicia fiscal. El número significativo de encuestas manifestó estar dispuesto a participar en iniciativas de forma de una mayor justicia fiscal. Muchísimas gracias, doctora. Eso ha sido nuestra exposición el día de hoy. Cualquier duda, estamos para responderle.